Bueno, les había comentado yo acerca de las clases de los martes que íbamos a estudiar, más que una predicación así normal, va a ser como más bien estudio. Entonces, vamos a comenzar con la epístola a los Efesios. Vamos a tratar de escudriñarla, vamos a tratar de meternos a la profundidad de lo que está diciendo la carta, por qué se hizo, por qué la escribió, qué era lo que había en el corazón de Pablo cuando la estaba escribiendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta noche. El tema de hoy en realidad es una introducción a esta epístola a los Efesios, y lo que vamos a analizar es el panorama, qué es lo que había, cómo estaba la ciudad, por qué escribió lo que escribió Pablo en esta epístola, y vamos a tratar de analizar esto. Así que le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, por esta noche, Señor, te pedimos que tú nos abras el entendimiento, Señor. Queremos estudiar tu palabra, queremos tener este conocimiento, pero también, Señor, queremos ponerlo por obra en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu mensaje, ayúdanos a escudriñar, Señor, lo profundo de la palabra, lo profundo de esta epístola, Señor. Ayúdanos a discernirla, ayúdanos a entenderla y ayúdanos también, sobre todo, a aplicarla. Te damos las gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y disponemos nuestro corazón, Señor, para ser enseñados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo, como ustedes saben, fue el autor de esta epístola cuando estaba preso en la cárcel. Estaba Pablo preso y bueno, él escribió cuatro epístolas cuando estaba preso en la cárcel. Sí, una de estas cartas que escribió, o estas epístolas que escribió, fue precisamente esta, la epístola a los Efesios. También escribió Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas son las 4 cartas que escribió él desde la cárcel cuando estaba preso. Llama la atención que aún Pablo, estando preso, él no cesaba de enseñar. Y eso es algo que me impacta, porque muchos de nosotros nos desanimamos tan fácilmente. Y a veces pasan situaciones duras y difíciles en nuestra vida y nos apachurra nuestro corazón. Pablo, con esa templanza y esa fe que tenía, cualquier situación que venía a su vida, no dejaba él de predicar el evangelio, y su confianza no menguaba, no menguaba su fortaleza espiritual. A lo mejor físicamente estaba muy cansado, muy mal, porque usted conoce las prisiones de antes. Si se pone a leer unos libros de historia, se dará cuenta que eran lugares deplorables, malos, feos, en donde cualquier cosa podía pasar ahí. De una infección te podías morir ahí. Entonces, seguramente estaba debilitado, pero su fe, su fortaleza espiritual no menguaba, y seguía enseñando aún desde la cárcel. Muchos de nosotros, como les decía, a la menor prueba de nuestra fe, menguamos. A la menor prueba de nuestra estabilidad emocional o de nuestra fe cristiana, nosotros nos entristecemos. Yo creo que muchos de nosotros ya hubiéramos renegado si estuviéramos viviendo la situación que vivió Pablo, estando preso y teniendo que predicar la palabra. Le hubiéramos reclamado a Dios: ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Quizás hubiéramos pedido explicaciones al Señor, que por qué, si nosotros somos cristianos y practicamos la fe, ¿por qué nos pasan y por qué nos suceden todas estas cosas? La verdad que nos hace falta mucho imitar la vida de Pablo en muchas áreas de nuestra vida, y una de esas áreas es precisamente esta: cómo él, a pesar de todas las dificultades que estaba viviendo, no cesaba de enseñar la palabra. En Efesios 1:1, en la salutación de Pablo, dice él, fíjense cómo saluda al pueblo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estas palabras que dice Pablo, no veo por ningún lado una queja. De la misma manera
Él saludó a las otras 3 iglesias cuando escribió aquellas epístolas a las otras iglesias. De la misma manera, con esa paz, con esa tranquilidad, con esa templanza, sin queja, sin llanto, sin reclamo por la situación tan difícil que él estaba viviendo en la cárcel. Estaba en paz, como lo dice él aquí en su saludo: gracia y paz a vosotros. Gracia del Padre y la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos otorgó también el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Tranquilo, entendiendo perfectamente que la situación que estaba viviendo pues era una de tantas situaciones que tenía que vivir. Como les decía, las condiciones de la cárcel eran deplorables. Eran deplorables. Dicen muchas historias que adentro las personas se llenaban de llagas, comenzaban a hacer en sus llagas pus, se comenzaban a pudrir sus carnes. Había personas a las cuales les colgaban muertos para que se murieran junto con los muertos que los tenían colgados. Y de esa manera, imagínese todo lo que el olor, la tristeza, la humedad, las ratas, las infecciones, imagínese toda esta situación. Y Pablo decía: gracia y paz, mis hermanos. Híjole, a mí esto me vuela la mente, porque nosotros a la menor provocación comenzamos a renegar. ¿Por qué mi vida? ¿Por qué la situación? ¿Por qué tengo que vivir estas cosas? ¿Por qué tiene que ser de esta manera si yo estoy haciendo lo bueno o si trato de hacer lo bueno? Pablo, aún así, con todas las cosas que estaban pasando alrededor de su vida, él no cesaba de predicar el Evangelio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pablo, el apóstol, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pregunta: ¿por qué las palabras de Pablo causaron tanto impacto en los habitantes o en la vida de los de Éfeso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Pablo, como dice aquí, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no se había puesto él, no seguía sus propias leyes, no seguía sus propias, su propio pensamiento, sino que por la voluntad de Dios hacía todas estas cosas. En Pablo se podía ver el respaldo de Dios en todo lo que hacía, en toda su vida, en todo lo que hablaba, pero también se podía ver el Señor en su estilo de vida. De las dos maneras. No nomás era una voz, no nomás era una persona que decía o que aconsejaba, sino era una persona que a través de su vida y a través de sus decisiones, a través de la forma que él caminaba, podíamos ver que el respaldo de Dios estaba ahí. Nosotros lo podemos ver a través de los escritos. Aquellas personas que lo pudieron ver y que lo pudieron escuchar, podían verlo. Cómo su testimonio era impactante en su propia vida. Sí, porque no solo predicaba la palabra, sino que la cumplía a cabalidad. No solamente salían dichos de su boca, sino que también veían las personas que los cumplía en sus decisiones. Primera de Corintios 1:11 dice él mismo, dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores. No solamente decía: escuchen lo que les estoy aconsejando y háganlo. Decía: ser imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Por esa razón, las palabras de Pablo causaban tanto impacto y causaron tanto impacto en la vida de los de Éfeso. Por eso causó tantos estragos en la ciudad, porque sus palabras, aparte de que llevaban la verdad de la palabra de Dios, llevaban vida en él mismo. Las personas que lo escuchaban estaban viendo al Maestro, estaban viendo a Jesús a través de todo lo que él hacía. Y repito, no solo de sus palabras, sino también de su vida.
En Filipenses 13:17 vemos también aquí algo que les dijo Pablo: hermanos, sed imitadores de mí. Otra vez lo volvemos a ver. Ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, es decir, a los que me imitan, también imítenlo ustedes. Véanlo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice, mirad a los que así se conducen. Qué importante es el parecernos al Señor Jesucristo. Qué importante es que nuestra vida se asemeje a la vida de Él. Y que las demás personas a nuestro alrededor también vean que no solamente nosotros hablamos de la palabra, sino que también la cumplimos. Por eso es que Pablo causaba tanto impacto en la vida de cualquier persona que lo escuchaba. A cualquier lugar al que se paraba, causaba todo este impacto, porque tenía el respaldo de Dios, porque se veía lo que hacía, porque no nada más era un oyente o una persona que nada más hablaba y hablaba. No era nada más por su elocuencia, sino porque podían ver la vida de Dios a través de él. Y aquí me surge inmediatamente la pregunta: ¿tú y yo somos imitadores del Señor Jesucristo? ¿Somos fieles imitadores de Él? Una pregunta al aire que cada uno se tiene que contestar y que cada uno tiene que analizar ahí en la quietud de su corazón y fielmente decir: ¿qué tanto nos parecemos al Señor? ¿Podemos nosotros decir las palabras que decía Pablo, ser imitadores de mí? Cuando tú vas y le hablas a una persona del Señor Jesucristo, ¿le puedes decir, imítame? Haz lo que yo hago para que Dios esté agradado contigo. Toma las decisiones que yo estoy tomando. Usa las palabras que yo estoy usando. Qué impresionante es esto. Qué impresionante es esto. Pablo se atrevía a decirlo porque verdaderamente, fielmente servía al Maestro. Por eso causó tanto impacto Pablo. Por eso causó tanto impacto en la vida de los de Éfeso, porque muchos de ellos creyeron por su predicación, repito, no solo por lo que oían, sino por lo que veían. Pregunta, mis hermanos, les voy a preguntar varias cosas. Y si usted tiene preguntas, al final, para que no se interrumpa esto, ¿no? Pero sí, o sea, si tiene preguntas, al final puede hacerlo, todas las preguntas que usted quiera. Entonces, ¿cuántos creen? Una pregunta ya más personal. ¿Cuántos te creen? Si vemos que Pablo era impactante a la hora de predicar por todo lo que él representaba, yo quiero preguntarte esto: ¿cuántos te creen? ¿Cuántos creen a tus palabras? ¿Cuántos creen a tu predicación? ¿Cuántos creen a tus dichos? Lo que predicamos y lo que hablamos, ¿lo vivimos? ¿Somos un fiel reflejo de las palabras del Señor Jesucristo? ¿Somos unos imitadores de Cristo? ¿Qué es un imitador? Dice aquí que seamos imitadores de Él. ¿Qué es un imitador? La palabra imitador se describe como una impresión. Una impresión se imprime, valga la redundancia, exactamente como la ves. Está diciendo que Cristo sea impreso en nosotros. Eso quiere decir que seamos unos imitadores, fieles, sin variantes. Si tú en tu computadora estás haciendo un archivo y le pones imprimir, no te va a mandar, dependiendo de tu archivo, si estás haciendo un presupuesto, no te va a mandar, cuando pongas imprimir, no te va a mandar una foto o no te va a mandar una receta de cocina, te va a mandar lo que le estás mandando que imprima. De manera fidedigna, de manera sin variación, sin ningún error en lo que tú tienes en la computadora a lo que te va a imprimir. A eso se está refiriendo, ser imitadores de mí como yo de Cristo.
Es decir, que estamos siendo llamados o que estamos siendo exhortados a ser exactamente una copia de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Qué tremendo es esto. Porque esto nos habla de que nuestro esfuerzo tiene que ser mayor, nuestra dedicación tiene que ser mayor, nuestro compromiso tiene que ser mayor, nuestra santidad tiene que ser elevada. Tenemos que llegar a la meta. Y como lo decía en anteriores ocasiones, el hecho de que los grandes hombres de la fe pudieran llegar o pudieran alcanzar muchas cosas que nosotros no hemos podido, es simple y sencillamente por la obediencia, porque ellos dispusieron su corazón para hacerlo y para alcanzarlo y se dedicaron a cumplir lo que el Señor les estaba pidiendo. Por eso llegaron. Entonces, aquí la pregunta es, ¿somos una copia del Señor? ¿Somos una copia idéntica de Él? Si nosotros queremos que nuestras palabras causen el mismo impacto en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, como causaban impacto las palabras de Pablo a los que lo escuchaban, necesitamos ser imitadores de Cristo. Si tú quieres que las personas a tu alrededor, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, lleven o lleguen a un mayor crecimiento en el Señor, pues necesitamos ser imitadores de Dios para que nuestras palabras se vean reflejadas con nuestras acciones, para que nuestras palabras se vean reflejadas en las cosas que nosotros vivimos. Eso es ser un imitador. Si tú y yo solamente nada más predicamos, pero no hacemos o no cumplimos lo que la palabra dice, nuestras palabras o lo que digamos no cobrará ninguna trascendencia, no causará ningún impacto, irá débil. ¿Por qué? Porque no está respaldada con una vida, de relación con Dios, con una vida de cumplimiento de lo que conocemos. Por ejemplo, si tú y yo hablamos de perdón, pero no perdonamos, ¿qué caso tiene? Dice la palabra, solamente vamos a hacer un metal que retiñe, algo que se escucha pero que no tiene ningún impacto. Si decimos que practiquen la santidad o si exigimos santidad de las personas que están a nuestro alrededor y nosotros no practicamos la santidad, tampoco van a causar ningún impacto en nuestras palabras. Si nosotros hablamos de la paciencia, pero cuando nos toca a nosotros ser pacientes, nos desesperamos y inmediatamente nos exasperamos cuando algo se sale de nuestras manos. ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, no te enojes? Si cuando le estamos diciendo no te enojes, le estamos diciendo no te enojes. Si nosotros decimos no mientas, pero nosotros nos la pasamos mintiendo, pues porque no me quiero quedar atrás, porque yo también me la sé. ¿Cuántas personas a veces no mienten nada más por eso? No, es que yo también fui, yo también lo hice. Cuando hablamos de madurez, y a veces reaccionamos nosotros como niños, reaccionamos como niñas, dependiendo del género. Cuando hablamos de responsabilidad, pero nosotros mismos no somos responsables en las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo va a causar impacto nuestro mensaje? No va a causar el impacto que debe de tener. Todo lo que digamos entonces nosotros, si no lo practicamos, no va a causar el impacto que debería en la vida de ninguna persona. Al contrario, será risible. Daremos risa muchas veces que nosotros hablamos y decimos, pero no hacemos. La gente nos va a ver y se va a burlar
y seremos el hazmerreír del lugar o qué sé yo, porque no estamos cumpliendo lo que la Biblia dice. A eso estaba, todas estas cosas las estaba viendo Pablo a la hora que iba a ir a hablar con la iglesia de Éfeso, o con el pueblo, o con la ciudad de Éfeso. Porque había muchas personas ahí, creyentes, que no tenían el conocimiento completo, que no sabían exactamente cómo estaba el evangelio, pero que sin embargo no estaba causando el impacto. Vamos a ir más adelante y lo vamos a ir entendiendo mejor. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo, una diferencia abismal que existe entre la predicación de un hombre que imita a Cristo, como lo era Pablo, a las personas que solamente predicaban o hablaban, pero no vivían lo que decían. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, que por cierto, déjenme mencionarle, todo el capítulo 19, le voy a encargar que lo lea, porque este fue el trabajo que hizo Pablo en Éfeso. Ahí está todo el trabajo desde que llegó hasta que se fue y después cuando mandó las cartas. ¿Sí? Ahí lo podemos encontrar. Entonces, en este capítulo 19 encontramos el peso de las palabras de Pablo en la ciudad de Éfeso, y el impacto que causaba su predicación. Y en Hechos 19:11, le voy a leer yo en la nueva traducción viviente, perdón, en la nueva Biblia internacional, nueva versión internacional. Dice así, Hechos 19:11, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Todo esto lo estaba viendo la gente. Todo esto lo estaba viendo todas las personas que lo escuchaban. Dice, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Este trabajo lo estaba haciendo Pablo ahí en Éfeso, cuando estaba predicando. Cuando él estaba hablando y decía y vivía lo que predicaba. Un hombre que tenía el respaldo de Dios porque tenía estas dos cosas. Tanto el conocimiento como una vida intachable o como una vida recta. Ese es el impacto que causaba la predicación de un hombre de Dios. Repito, un hombre que imita a Dios. Dice que milagros extraordinarios sucedían cuando Pablo se presentaba, cuando Pablo se paraba, porque era un imitador del Señor. Cuando estos milagros entonces sucedían y ocurrían porque él vivía de manera genuina su relación con Dios. Por el contrario, vamos a seguir leyendo a otras personas que solamente eran oidores, que solamente decían, no, pues a mí me gusta ir a la iglesia, no, pues se pone bien los domingos, no, pues yo conozco tantas cosas de la palabra. Dice el versículo 13, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense cómo lo narra la Biblia, ¿no? Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesucristo y decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Personas que habían escuchado, a lo mejor eran bien intencionados, a lo mejor de verdad querían servir a Dios, pero no tenían el conocimiento completo. Hablaban lo que no entendían. Querían hacer cosas que no entendían enteramente. Dice aquí que esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva,
que era uno de los jefes de los sacerdotes de los judíos. 7 personas, no sé si eran jóvenes, no sé si ya estaban adultos, pero eran 7 personas jugando a ser apóstol. Así me los imagino yo. Y a lo mejor ahí estaban, ¿no? Echando fuera demonios y queriendo hacer esto y queriendo hacer aquello. Y a lo mejor gritaban como solemos escuchar en algunas iglesias. Pero estaban ellos queriendo tratar, no sé, de impresionar o de que algo sucediera por lo que veían en Pablo. Dice el 15, un día el espíritu maligno le respondió. O sea, yo me imagino que no fue solamente una ocasión por lo que está describiendo aquí. En repetidas ocasiones estuvieron haciendo lo mismo por lo escrito, porque dice que un día el espíritu maligno les respondió. Y les dijo el espíritu maligno, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y abalanzándose sobre de ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, a los 7. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de su casa, que huyeron de la casa desnudos y heridos. Hombres, mujeres, que a veces se atreven a predicar la palabra sin un respaldo espiritual, sin vivir una vida de compromiso con el Señor. Así muchas veces como estos quedaron expuestos, a veces quedamos expuestos nosotros. Cuando hablamos y decimos, no mientas y nos cachan en la mentira. Cuando hablamos y decimos, no blasfemes y nos escuchan blasfemar. Cuando hablamos y decimos tantas cosas y que nuestra vida no lo respalda. El espíritu maligno los movió, los zarandeó de tal manera, les puso una golpiza, los desnudó y se burló de ellos. Se rió en su cara y aparte los humilló públicamente. Hasta nuestros días estamos leyendo esto. Y esto pasó en Éfeso, cuando Pablo estaba predicando. Todas estas cosas estaban en la mente de Pablo cuando escribió aquella carta. Aquella ignorancia, toda aquella falta de entendimiento que estaba sucediendo en esta ciudad. ¿Cómo estaba el ambiente de la ciudad de Éfeso? Éfeso era una ciudad muy importante en Asia. Se convirtió en una ciudad muy rica, una ciudad en donde había conocimiento, en donde se enseñaba, en donde se podía aprender las ciencias y las doctrinas de aquellos años. Pero era una ciudad importante. Dice la historia que en esta ciudad, bueno, le estaba leyendo, ahorita me vino a la mente, estaba leyendo una enciclopedia hablando acerca de la fundación, del quien fundó la ciudad de Éfeso. Y dice que antes de que todas estas cosas que les voy a leer sucedieran, fueron fundada la ciudad por una tribu amazona que eran unas guerreras, dice ahí, que es una historia que no se puede comprobar, pero que hay ciertos libros que lo dicen. Entonces dice que era una ciudad fundada por mujeres guerreras, muy poderosas, y que bajo este conocimiento fue fundada también la ciudad después. Dice la historia que las mujeres gozaban de una posición muy favorable en esta ciudad. Dice que tenían derechos y privilegios casi iguales como los de los hombres. Que existen registros de artistas femeninas, escultoras, pintoras, maestras. Que esto sí existen registros, dice esta enciclopedia. Dice aquí también que por la noche las calles estaban iluminadas con lámparas de aceite. Hace mención de esto porque era un lujo que no todas las ciudades podían tener. Esta ciudad, que era importante, que era rica, lo tenía. Tenía un lujo
que se podían permitir, tener iluminadas sus calles con lámparas. Dice también que bajo el gobierno del rey Creso de Lidia, se inició la construcción del gran templo de Artemisa de Éfeso, o lo que dice la Biblia de Diana de los Efesios, que después fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una ciudad con recursos, una ciudad con conocimiento, y ese era el ambiente que reinaba en la ciudad. Como ustedes se podrán imaginar, un ambiente hostil, un ambiente difícil, un ambiente duro para el evangelio, porque decían, pues todo lo tenemos, somos ricos, tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos recursos, ¿qué nos hace falta? Se parece mucho a una ciudad que conozco, o a un país que yo conozco, en donde hay recursos, en donde hay conocimiento, en donde hay muchas cosas que muchas personas dicen, ¿para qué necesitamos a Dios? Lo acaban de decir en unos premios en donde preguntaron que, ¿cómo dijeron? Que si Dios era el creador del universo, y la respuesta fue 0. Ninguno dijo que Dios era el creador del universo. Y la que estaba comentando ahí dijo, claro, le preguntan a una nación que no tiene a Dios. Entonces, así estamos. En esta nación estamos viviendo bajo esa ambiente hostil, bajo esa mentalidad, bajo esa filosofía, como lo estaba viviendo Pablo en esta ciudad. Así estamos tú y yo ahora, bajo las mismas circunstancias. Dice en Efesios también, en Efesios 2:1 dice, en otro tiempo estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí, las mismas personas a las cuales les estaba predicando, les dijo, estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí en esta nación, en Éfeso, ahí es donde estaban. Las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo son terribles y los podemos ver a nuestro alcance, los podemos ver en nuestros ojos. Dice también, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Sí, así es como estaban y así es ¿cómo decirlo? Así es como el ambiente de la ciudad estaba. Unos estaban convirtiendo por el testimonio de Pablo, unos estaban escuchando el evangelio, pero el ambiente de la ciudad estaba así. Personas a las cuales no les interesaba escuchar el mensaje de Dios, pero Pablo les hablaba. Personas a las cuales no les interesaba nada y otras personas que sí quisieron escuchar el mensaje de salvación. Nosotros actualmente en esta nación que tenemos, como lo decía ahorita, gozamos de muchos privilegios, gozamos de muchas cosas. No todos quieren escuchar el mensaje del evangelio, no todos quieren o dicen necesitar al Señor. También tenemos grandes templos y grandes dioses en esta ciudad, tales como las redes sociales, por ejemplo, en donde las redes sociales dictan el carácter de los seres humanos en la actualidad. En las redes sociales nos podemos encontrar cómo imprimen en nuestros jóvenes, en nuestros niños, cómo deben de ser cuando sean grandes, cómo deben de ser y cómo se deben de comportar. Grandes dioses. Así como la princesa Diana de los Efesios o la diosa Diana de los Efesios imprimía un carácter en todo el pueblo. De la misma manera, todo lo que nosotros estamos experimentando, nada más con las redes sociales, ahí párele. Con las puras redes sociales tenemos. Estas redes sociales están imprimiendo un carácter en la vida de nuestros hijos, en la vida de nosotros. Que si no somos capaces de pararlo o que si no podemos ni siquiera verlo y no lo hacemos, el comportamiento de nuestros hijos se verá afectado por todo lo que están recibiendo. Aún con todas estas cosas y todo este ambiente, había creyentes en la ciudad. Había personas que querían escuchar el mensaje del evangelio. En Hechos 18:24
Acompáñame ahí. Dice ahí el título de su Biblia: Apolos predica en Éfeso. Dice, luego, luego entonces a Éfeso, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Vea las cualidades de él: varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y vea esto: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este es un problema que enfrentó Pablo, que solamente entendía o solamente predicaba el bautismo de Juan. ¿De qué nos está hablando esto? El bautismo de Juan solo hablaba de arrepentimiento de nuestros pecados. Y ya. No estaba completo el conocimiento. Fue un problema que Pablo tuvo que enfrentar en la ciudad. Y él, entrando en la carta, entrando en la carta, inmediatamente empieza a hablar del Señor Jesucristo y de su obra. Era un conocimiento incompleto el que tenía este gran predicador Apolos. Él no conocía todo el trabajo de redención que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. No lo conocía, lo ignoraba. Y no es que fuera un ignorante negligente, simple y sencillamente no había sido predicado a él. Y así había muchos en la ciudad de Éfeso. Muchas personas creyentes, pero que creían un evangelio incompleto. ¿Sí? Solamente imagínense, el evangelio de Juan, si leemos, por ejemplo, en Mateo 3:1, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un evangelio de arrepentimiento. Eso es lo que decía Juan. Así comenzó su mensaje Juan: arrepiéntase, confiesen sus pecados, reconcíliate con Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas personas pudieran haber dicho que escucharon este evangelio, bueno, se arrepentían, pedían perdón, se arrepentían de sus pecados, eran bautizados, pero ahí se quedaban. No conocían la otra parte. Muchos decían: ok, ya estamos bien con Dios. Ya se habían arrepentido, pero es solamente el primer paso. Pero no lo conocían. Ya me arrepentí de todos mis pecados, ya estoy bien. ¿Y lo demás? Tenían un conocimiento incompleto de las Escrituras. Este era el evangelio que estaba predicando Apolos. Le faltaba mucho. Le faltaba lo más precioso del evangelio, lo más preciado, lo más valioso de él, que era el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la salvación, la redención. En su llegada, Pablo comienza a predicar y comienza a hablar y comienza a corregir muchas cosas. Y Apolos no es que fuera un mal predicador, porque leemos que tenía muchas capacidades. Simple y sencillamente le faltaba el conocimiento. No había sido expuesto a él. Le faltaba entender lo que era el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Le faltaba ser lleno del Espíritu del Señor. Por esta razón, Pablo, como les digo, dedicó la mitad de la epístola para hablar de pura doctrina. Desde el versículo 1, desde el capítulo 1 hasta el 3, habla de pura doctrina. El 4 comienza hablando de practicar lo que acaba de predicar. Doctrina y también práctica. Palabra, pero también hechos.
una balanza o un balance perfecto entre las dos cosas. Si nosotros solamente conocemos pero no practicamos, estamos mal. Entonces, eso fue lo primero que Pablo hizo al llegar a la ciudad de Éfeso. Sigamos leyendo ahí en Hechos 18:26 ahora. Aunque Apolos solamente conocía el bautismo de Juan, dice aquí que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio que acompañaba a Pablo o que acompañó a Pablo gran parte de sus viajes misioneros, que conocían la otra parte del evangelio, que conocían el evangelio completo de salvación. Dice aquí que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, dice lo último de esta frase, demostrando por las escrituras que Jesucristo era el Cristo. Qué importante es tener humildad y ser enseñable. Qué importante es que prestemos oído a lo que no conocemos. No conocemos todas las cosas. No lo conocemos, esa es una verdad. Y nunca vamos a terminar de entender y nunca vamos a terminar de conocer lo que está escrito en este libro. Siempre, mis hermanos, siempre, siempre debemos de tener la humildad de ser enseñables. Dice aquí, esta persona, este hombre, que era enseñable o que fue enseñable o que prestó sus oídos, dice que fue de gran provecho para los hermanos que estaban de gran vehemencia, dice, porque refutaba públicamente a los judíos, demostrando que Jesucristo estaba con él. ¿Sí? Hay personas a las cuales no les puedes decir nada. Hay personas a las cuales no prestan su oído. Personas que ya se la saben. Que ellos ya lo escudriñaron, que ellos ya lo leyeron, que ellos ya le preguntaron a Dios, que ya les contestó Dios. Así es como se van a hacer las cosas y no escuchan absolutamente a nadie. Estas personas, en el momento que hacen esto, dejan de aprender, dejan de crecer, porque ya no están abiertos a ningún comentario, a ninguna aportación para su crecimiento. Muchas veces se presentan estos casos dentro de las congregaciones y bueno, lo que puedes hacer ahí, no sé si te ha pasado, pero muchas cosas dices, bueno, pues solamente me queda orar. Que Dios le hable, para que Dios le ilumine, para que Dios tenga misericordia, porque a veces necesitamos el trato de Dios para salir de donde estamos. Repito, Pablo se encontraba con toda esta problemática cuando llega a Éfeso. En Hechos 19 encontramos exactamente que este problema lo aborda Pablo. Dice en Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las sinagogas superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Empezó a preguntar, empezó a indagar. Les digo, tenían un evangelio incompleto. Pablo comienza a escudriñar para saber de qué va a hablar, para saber qué es lo que va a hacer. ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Se fija?
un evangelio incompleto. Qué importante es conocer la Escritura. Como lo que estamos haciendo aquí, qué importante es conocer para saber de qué hablar, para saber cómo presentarnos, cómo pararnos delante de las personas. Ahorita por lo menos sabemos que si le voy a hablar de perdón a alguien, tengo que haber perdonado yo antes. Que si le voy a hablar a una persona de arrepentimiento, yo tengo que estar arrepentido. Si le voy a hablar de humildad, tengo que ser humilde. Porque si no, nuestras palabras se van a quedar en el aire nada más así. No tenían entonces estas personas que creían, que eran creyentes, que eran fieles creyentes del Señor Jesucristo, no tenían el evangelio completo. Ignoraban, como les digo hace rato, las partes más ricas de la Escritura. Y no es pecado ignorar, porque muchas veces nosotros somos ignorantes de muchas cosas. No es pecado ser un ignorante, vamos a ponerlo así. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es escudriñar y conocer. Lo que sí es pecado, que teniendo el conocimiento a nuestro alcance, nos quedemos mejor sentados en casa y digamos, no, aquí estoy bien. ¿Para qué tanto esfuerzo? Con lo que conozco es suficiente. Entonces ahí sí ya se convierte en un pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esa era la otra parte del evangelio que ellos estaban ignorando. Sí, arrepentimiento para que después viniera a habitar sus vidas Jesucristo. Dice, para que en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Pablo en su epístola, entonces, habla ampliamente de la figura del Señor Jesús al comienzo y durante la parte doctrinal de la carta. Ampliamente del Señor Jesús. Habla del arrepentimiento, habla de tener comunión con Él, habla de la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús como hijos de Dios. Le da otra, o sea, ilumina todavía mucho más de lo que poquito que podían conocer con el arrepentimiento de Juan. El 5, versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Te fijas? El conocimiento entero, conocimiento completo, tanto con palabra como con acciones, como con una vida de santidad. Hasta que no recibieron entonces ellos el Espíritu Santo, pudieron entender, pudieron ver todas las cosas que hacían falta. Aunque el impacto de las palabras de Pablo estaban causando estragos en la ciudad y muchos estaban queriendo escuchar y muchos se convertían, también había muchos que no querían escuchar y que no creían. Acompáñenme a Hechos 19:8. Dice ahí, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Dice aquí, apartó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Se los llevó a un lugar más apacible porque había muchos problemas, porque estaba causando
estragos las palabras de Pablo en esta ciudad. Dice así, al 10, dice, así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. La predicación de Pablo estaba rindiendo frutos. Por aproximadamente un periodo de 2 años, quizá un poquito más, estuvo Pablo hablando y viviendo lo que hablaba y siendo de ejemplo a las personas, y daba testimonio con hechos reales, con hechos con su vida de todas las cosas que Dios podía hacer en la ciudad. Había cambios en las vidas de las personas que lo estaban escuchando. Podemos seguir leyendo Hechos 19, 18. Dice, muchos de los que habían creído, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer esto. Solamente una persona que ha sido confrontada verdaderamente por el Señor puede hablar y puede confesar sus pecados y puede dar cuenta de sus acciones. Dice el 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y quemaron delante de todo, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Todo lo que quemaron era de gran valor. No les importó, porque habían sido impactados por una persona que vivía y que predicaba la palabra. Y esa persona podemos ser nosotros, mis hermanos. Esa persona que pueda llegar y que pueda impartir ese mensaje, podemos ser tú y yo. Que haga grandes cosas en la vida de los que están alrededor. Pero sí tenemos que hacer los cambios necesarios para que esto suceda. Dice el 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Siempre habría oposición, y siempre hay oposición en cualquier cosa que nosotros hacemos. Dice, porque hubo en Hechos, ya para terminar, en Hechos 19:23 dice el alboroto en Éfeso. Y usted se recordará todo lo que sucedió en aquella ocasión. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Toda la predicación de Pablo, que se estaban convirtiendo aquellas personas que anteriormente rendían culto a esta figura Diana, se estaban arrepintiendo, y esto estaba afectando los bolsillos de los que hacían estos ídolos. Dice el 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Fíjense, nuestra riqueza, no está hablando de nuestro sustento para vivir al día, no, nuestra riqueza. Pero veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con sus manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado a nada y se ha estimado a nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Sigue diciendo la narración que se juntaron todos ahí y que quisieron aprender a Pablo y que se armó un gran alboroto porque estaban enojados porque las palabras de un hombre que vivía de acuerdo a lo que predicaba estaba causando estragos en la vida de los del pueblo de Éfeso. Estaba causando estragos. Este es el panorama al cual se enfrentaba Pablo. Así llegó a la ciudad. Y esto fue lo que estaba predicando.
La siguiente semana entraremos ya en materia a empezar a escudriñar lo que dice la carta. Y ya vamos a quizás a poder entender un poquito mejor por qué escribió lo que escribió y por qué dijo lo que dijo. ¿Sí? Le voy a encargar que pues lea Efesios. Si usted lee un capítulo al día, no se va a tardar más de 5 minutos en leerlo, hasta menos. Si lo lee al día, un solo capítulo, al final de la semana va a leer los 6. Lea también Hechos 19, para que juntos podamos escudriñar, para que juntos podamos entender, para que juntos podamos sacar el mejor provecho de esta carta. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por que tú tienes muchas cosas nuevas cada día para nosotros. Traes entendimiento y traes crecimiento para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender que cuando leamos, Señor, pueda tu Espíritu Santo iluminarnos, que pueda enseñarnos a través de la lectura, que pueda enseñarnos a través de la predicación, a través de los estudios bíblicos que hay, tantos y tantos, Señor, a través del internet, de las redes, Señor. Ayúdanos a escoger lo bueno, porque hay muchas cosas que no son provechosas. Ayúdanos a escoger lo bueno. Que tu Espíritu nos guíe, Señor. Que tu Espíritu nos revele. Que tu Espíritu nos hable y nos alimente. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo y te damos las gracias por esta noche, Señor. Te pedimos que la próxima semana, Señor, podamos venir con hambre y que podamos venir con disposición, Señor, para escuchar tu mensaje. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, pues aquí nos vemos la próxima semana para seguir con este mensaje. Vamos a trabajar de diferentes maneras los martes, pero bueno, ya les haremos ir sabiendo, les dejaremos con anticipación, les diremos cómo leeremos y qué haremos. Pero muchos de los mensajes que se van a tocar en martes van a ser estudios bíblicos. Y ahora sí que comenzamos con y hasta que lo terminemos. Amén. Entonces los vemos la próxima semana y también los vemos el próximo domingo. Que Dios le bendiga, que descanse, no cene mucho porque luego le dan pesadillas.